Hubo un tiempo donde todo el mundo que empezaba a aprender a tatuar buscaba información de cómo se utilizan las agujas o qué agujas tengo que utilizar para este tatuaje o este otro tatuaje, pero ahora ha llegado el momento en el que todo el mundo busca qué cartucho debería utilizar. Si es tu caso y estás empezando a aprender a tatuar, o incluso si ya tatúas, pero si estás cambiando o pensando cambiar a este método de usar el cartucho en lugar de usar una aguja, primero de todo te voy a explicar qué es un cartucho. Esto es un cartucho. Esto es un cartucho en su blister, esterilizado. Simplemente un cartucho es la punta de la aguja que está accionada por un émbolo, lo que hace es empujar dicha aguja y además tiene una membrana o muelle que lo que hace es que recupere su forma original. Esto es un cartucho. Tiene muchas ventajas si lo enfrentamos con una aguja. También tiene algunos inconvenientes, como por ejemplo que su precio es más elevado. Pero realmente en el futuro del tatuaje esto es lo que se va a estar llevando y es lo que se lleva ya. Mucha gente que empieza a tatuar o que se ha hecho el cambio ya a máquinas tipo pen, obligatoriamente empieza con estos cartuchos y es lo que va a conocer. Ya no va a conocer las agujas. Seguramente de aquí a 20 años estaremos hablando, yo no lo estaré diciendo, pero lo estará diciendo alguien que ya no se utilizan cartuchos y que se está utilizando otra tecnología. Posiblemente. Mientras tanto, esto es de lo que venimos a hablar hoy, cartuchos para el tatuaje. Como te decía, si ya sabes tatuar o conoces un poco sobre el mundo del tatuaje, seguramente sabrás de las diferentes medidas, diferentes clases y diferentes tipos de agujas que tenemos cuando estamos empezando a aprender a tatuar, o bueno, para tatuar en general. Si no lo sabes, te dejo aquí un enlace a un vídeo anterior mío en el que hablaba única y exclusivamente de agujas para tatuar, con sus medidas, sus formas, sus características, etc. Te recomiendo que le eches un ojo, aquí arriba, en las tarjetitas. Realmente, tanto las medidas como la técnica es exactamente igual, utilicemos una aguja o utilicemos un cartucho. Entonces, vamos a pasar un poco por encima sobre los tipos de cartuchos que tenemos. Igual que las agujas, tenemos los cartuchos de RL, que serían los Round Liner, serían agrupaciones de agujas. Siempre que hablamos de agujas o de cartuchos, hablamos de agrupaciones de agujas, de lo que son las puntitas de cada aguja. Las agujas de RL, de Round Liner, vendrían a ser agujas desde una aguja hasta 18 RL. Desconozco si hay más altas, posiblemente sí, pero si no, siempre puedes llegar tú y soldarte tus propias agujas como se hacía antaño y ya tendrías ahí una 50 RL si quieres. En cartucho tendríamos las mismas medidas, desde una aguja de RL hasta 18 RL. Como dice su propio nombre, Round Liner significa que las agujas están puestas en una disposición circular y que son para hacer línea. Además, tendríamos las Round Shader RS, seguiría el mismo método que las agujas RL, harían también un círculo, pero en este caso estarían un poquito más separadas y se utilizarían sobre todo para hacer rellenos y sombreados pequeños medios. Después pasaríamos a lo que son las Magnum. Pero antes de entrar en las Magnum estarían las agujas flat. Las agujas flat ya no nos presentan las agujas haciendo un círculo, sino que nos lo presentan en una fila con todas las agujas en línea. Realmente yo no utilizo nunca flat, entonces por eso nunca las suelo recomendar ni hablar de ellas en ningún sitio. Pero existen, y como existen, aquí las nombramos. Además, tendríamos las agujas tipo Magnum, que vendrían a ser como si tuviéramos dos filas de agujas flat. En este caso, si fueran 5 agujas, por ejemplo, habría 2 agujas arriba, 3 agujas abajo. Irían haciendo una forma de zigzag. Y además, tendríamos también las M2, que vendrían a ser las Magnum 2. La particularidad o diferencia de estas con las Magnum 1 es que las Magnum 2, las agujas están mucho más juntas, lo que nos permite hacer unos rellenos mucho más sólidos y compactos. Tanto las flat como las Magnum 1, M1 o Magnum 2, las M2, vendrían a ser para hacer sombreados y rellenos más grandes. Dependiendo del tipo de aguja que cojamos, de la cantidad de agujas que cojamos, podríamos hacer uno más pequeñito o uno más grande. Sobre todo las M1 y las M2 se utilizan mucho también para hacer degradados, ya que queda mucho más limpio un degradado con una Magnum que con una RS. Y añadidas a estas Magnum tendríamos las Round Magnum. En este caso, aunque se llaman round, no implica que sean un círculo, sino que la punta de las agujas hace un poco de forma ovalada. Vendría a ser como la forma de una lengua de un gato. De ahí que en el ámbito de los pinceles se llame a este tipo de pincel lengua de gato, porque hace una forma más circular la punta, en lugar de ser una terminación recta, como cuando hablamos de las Magnum, Flat o M1 o M2. Vale, hasta aquí no ha cambiado nada. Todo esto que hemos hablado es lo mismo que hablamos aquel día en el vídeo que os he dicho de las agujas de tatuaje, en el cual hablábamos un poco más a fondo de cada aguja y de para qué se utilizaban. Si no lo has visto, te recomiendo que vayas aquí y lo veas. Y antes de continuar, te traigo una novedad. Hemos creado un Discord, un canal de Discord, donde podrás aprender, podrás preguntar, podrás sugerir sobre materiales, técnicas y cosas afines al mundo del tatuaje, el cual es gratuito, te puedes apuntar, simplemente tienes que hacer clic en un enlace que he dejado en el primer comentario que está fijado en la caja de comentarios. Entra y aporta un poco de tu conocimiento para que entre todos podamos hacer una comunidad que sea bonita y sea viable.
Y continuando con el tema de los cartuchos, ¿por qué los cartuchos merecían un vídeo aparte de las agujas? Es muy fácil, y es que resulta que ahora que están investigando el rollo de los cartuchos, han sacado nuevos nombres, nuevas agujas, etcétera, que si estás empezando y solo conoces las agujas de tatuaje, es posible que estés un poco perdido en este aspecto. Estamos hablando, por ejemplo, del concepto book pin. Las agujas book pin son agujas de 0,30 milímetros de grosor. Son especialmente cómodas para trabajos de realismo o trabajos de líneas finas, dot work. En caso de las agujas RL y en caso de las agujas Magnum, lo que vamos a conseguir es que sean unas agujas más compactas y nos deje unos degradados más sólidos. Por si te preguntas de dónde viene el nombre y como curiosidad, el nombre viene de esos pinchitos que se utilizan en biología para insertar en los insectos que meten luego en la pared para muestras. Otro de los conceptos nuevos serían las agujas textured o texturizadas. Simplemente son agujas donde el taper, lo que sería la puntita de la aguja, tiene un poquito de tramado que lo que consigue es retener ahí más cantidad de tinta, con lo que se va a conseguir que sean agujas más eficientes a la hora de tatuar, puesto que la carga de tinta va a ser mucho mayor a una aguja sin textura. Y además, también tenemos agujas con terminaciones tight o extra tight. Esto significa que las agujas en sí, la punta de las agujas, esto solo está para las agujas de línea, las agujas están mucho más comprimidas en la punta, lo que conseguimos que con una misma medida tengamos una línea mucho más fina. Esto es especial sobre todo para la gente que le gusta hacer trabajos de líneas muy finitas o detalles muy pequeñitos, ya que te va a permitir controlar mucho más el grosor de cada una de las líneas. Y para finalizar tendríamos el concepto taper. Taper es, como he dicho antes, el trocito de aguja de arriba del todo, lo que sería la punta. Aquí tendríamos agujas taper con medium taper, que realmente cuando es un medium taper, que sería el normal, no nos aparece nada extraño en la descripción de la aguja. Tendríamos además long taper, en el cual el taper es un poquito más largo, y extra long taper, donde el taper es gigante. Estamos hablando de décimas de milímetros, que sería extra grande. Dependiendo de la longitud del taper en sí, lo que nos permite es controlar más el flujo de tinta que entra cada vez que nosotros arrastramos para tatuar. Con un taper más largo, lo que haremos será controlar más el flujo de tinta que entra en la piel. Sin embargo, al ser un taper más largo, lo que tendremos que hacer es reducir un poquito la velocidad. Con un taper extra largo, lo que haremos será controlar mucho más el flujo de tinta que tenemos cada vez que nosotros arrastramos para tatuar, y aún perderemos un poquito más de velocidad. Entonces, si a ti te gusta trabajar a una velocidad más o menos rápida, te recomiendo que entres directamente a por el taper normal, que sería el equilibrio ahí entre la velocidad y el flujo de tinta, porque total, un flujo de tinta normal o un flujo de tinta como hasta ahora se ha visto, tampoco difiere mucho de un flujo de tinta muy controlado. Quiero decir que esto a mí me parece un poco más marketing que otra cosa. Pero existe, y como existe, te lo digo. Y ahora supongamos que yo ya tengo mis agujas. ¿Cómo sé cuál es el taper? ¿Cómo sé cuál es la medida? ¿Cómo lo sé? Si tú tienes tu aguja así, visualmente vas a poder diferenciar si es una aguja Magnum o es una aguja redonda. Principalmente porque la Magnum, pues, tiene una forma rectangular la punta y las redondas, pues, es una circunferente. Vale, pero si solo sabes eso, no te vas a poner a contar agujitas. Entonces, para eso nos tenemos que ir en la parte de atrás de nuestras agujas o de nuestros cartuchos y tenemos la siguiente información. En este caso en concreto, primero de todo, tenemos el diámetro del grosor de cada una de las agujas que componen nuestra agrupación de agujas en sí. En este caso aparece un número 12. El número 12 vendría a ser el número estándar en cuanto a grosor de las agujas, y serían que son agujas de 0,35 milímetros. Además, tendríamos también el número 10, que serían agujas de 0,30 o book pin, el número 8, que vendrían a ser agujas de 0,25 o agujas micro, y el número 6, que serían agujas de 0,20 milímetros, también llamadas nano. Además de todas estas, tendríamos una medida superior, que sería el número 13, que serían agujas de 0,40, que la verdad yo no las he visto, pero existir existen. Los dos siguientes dígitos serían el 0,7. El 0,7 significa la cantidad de agujas que componen nuestra aguja. En este caso en concreto son 7 agujas. Aquí podría variar desde 0,1 hasta 18 o agujas superiores. Y para terminar tendríamos una letra que nos especificaría el tipo de aguja que es. En este caso es una M1, es una Magnum de tipo 1, una Magnum estándar. Si fueran agujas texturizadas, además de este M1, nos aparecería una letra T al final o un asterisco con una T. Si además fueran con una terminación tight o extra tight, tendríamos una XT o XP. Y si además añadiéramos que el taper no es normal, que es un taper largo o extra largo, tendríamos las terminaciones LT para un long taper o XLT para un extra long taper. Como veis, el mundo de los cartuchos parece un mundo mucho más abierto y mucho más divertido y mucho más completo, pero en realidad es que lo que nosotros hacemos con un cartucho también lo podemos hacer con una aguja, porque aunque ahora esté muy en auge el tema de aprender a tatuar con máquinas pen, con máquinas tipo pen,
no hay que dejar de lado las máquinas electromagnéticas o de bobinas, porque son igual de válidas o incluso más dependiendo de la técnica que quieras utilizar para aprender a tatuar, o de los tipos de tatuajes que te gustarían hacer a ti. Por eso, aunque hoy veas los cartuchos, no dejes de lado las agujas. Y si las vas a dejar de lado, al menos infórmate, porque a través de las agujas podrás comprender mejor cómo funciona el mundo del tatuaje, cómo funcionan las máquinas de tatuar y cómo funcionan los cartuchos. Mientras tanto, te recomiendo que te mires aquí alguno de estos vídeos que te dejo, te suscribas al canal si todavía no lo estás y nos vemos en siguientes vídeos. Adiós.